Hola, buenos días. Que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Y seguimos compartiendo algo más acerca del discipulado radical basado en el libro de John Stott. Queremos mencionarles y recordar que ayer estuvimos viendo que la Biblia solamente nos habla en 3 ocasiones del cristiano. En Antioquía se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Luego Pedro hace mención de esto y también Pablo, cuando está compartiendo con el rey Agripa, él dice: por poco me persuades a ser cristiano. Hoy vamos a tocar un tema acerca de que el discípulo no debe conformarse a este mundo, tiene que ser diferente. La palabra discípulo aparece 270 veces aproximadamente en la Biblia, y un discípulo es un seguidor, un alumno. Nosotros somos seguidores de Jesús y como tal tenemos que vivir en este mundo haciendo la voluntad del Señor. El primer tema es que no debemos caer en la conformidad. Dice John Stott: la iglesia tiene una doble responsabilidad en cuanto al mundo que nos rodea. Por un lado debemos vivir y servir, testificar en el mundo, y por el otro lado debemos evitar que el mundo nos contamine. En pocas palabras, la Biblia nos dice que tenemos que ser santos. Una persona santa es aquella que se ha apartado de las cosas que no le agradan a Dios y empieza a caminar con Él haciendo su voluntad. Este tema funcional aparece en las 4 secciones principales de las Escrituras: en la ley, en los profetas, en las enseñanzas de Jesús y en las enseñanzas de los apóstoles, dijo John Stott en su libro. En Levíticos 11:45 se nos dice lo siguiente: pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sean santos, porque yo soy santo. Y primera de Pedro, capítulo 1, del 15, nos dice lo siguiente: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. La orden que se nos da como discípulos de Jesús, como sus seguidores, como sus alumnos, es que seamos santos. Este tema se menciona tanto en la ley como en los profetas, como en las enseñanzas de Jesús y también en las enseñanzas de los apóstoles. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En Levíticos 18, del 3 al 4, dice de la siguiente manera: no se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente en Canaán, a donde los llevó. No deben imitar el estilo de vida de ellos. No imiten ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde se les llevó. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y obedecerán atentamente mis leyes. Yo, el Señor, su Dios. La ley nos ordena que tenemos que ser santos. Pero también los profetas, en Ezequiel 11:12 dice de la siguiente manera lo que se nos ordena en este libro escrito por el profeta Ezequiel: es lo siguiente. En un momentito más estaremos leyendo lo que aquí se nos dice en Ezequiel 11:12, y después vamos a encontrar lo que Jesús nos dijo. Dice Ezequiel 11:12: y sabrán que yo soy el Señor, pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas, en cambio han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Ezequiel está hablando de que este pueblo, el pueblo de Israel, se había apartado de los mandatos y las ordenanzas que Dios les había dado a través de la ley y se habían vuelto a las costumbres de los pueblos. Vuelvo a repetir el texto: y sabrán que yo soy el Señor, pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas, en cambio han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Como pueblo cristiano, como discípulos de Jesús, en ocasiones estamos imitando más lo que el mundo nos enseña
que lo que la palabra del Señor nos ordena. En el Nuevo Testamento también Jesús recriminó a aquellos hombres que creían en la ley y eran hombres que por una o por otra razón en sus costumbres, en el momento de orar, hacían alarde de ello y el Señor los confronta. Y en Mateo 6:8 nos dice a nosotros: no sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se los pidas. Antes de que se lo pidas. Cuando nosotros oramos tenemos que tomar una actitud correcta, buscar un lugar en privado como lo hacía Daniel y cerrar nuestra puerta y hablar en privado con el Señor, no andar haciendo alarde que somos muy religiosos. Al contrario, tenemos que vivir una vida como la que vivió nuestro Maestro, como sus seguidores, como sus alumnos, como sus discípulos. Tenemos que imitar lo que Jesús dijo. Recuerden nuevamente Mateo 6:8: no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Pero también se nos habla de ese comportamiento santo en el libro de Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo hace énfasis en esta área. El apóstol Pablo nos dice que nosotros no tenemos que imitar al mundo, no nos tenemos que conformar al mundo, sino que tenemos que ser diferentes. Él dice lo siguiente, Romanos 12:2, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en una persona nueva, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La orden es: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Como creyentes tenemos que imitar a Jesús. Como sus seguidores, como sus alumnos, sus discípulos, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Dice Pablo: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. Tenemos que caminar de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Es verdad que estamos en un tiempo de crisis, es verdad que estamos en un tiempo donde hay temor por diferentes cosas, pero tenemos que confiar en que es Dios el que tiene el control de todo. Dice esto: es este entonces el llamado de Dios al discipulado radical, una firme actitud de no conformarnos a la cultura que nos rodea. Tenemos que vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Los discípulos cristianos debemos resistir aquello que el mundo nos ofrece y vivir de acuerdo al plan de Dios. El mundo está preocupado por asuntos materiales, por el dinero, y se enfoca la mayor parte del tiempo a la acumulación de bienes. No le dedican el tiempo suficiente a Dios. Stott dice: el materialismo es una obsesión hacia las cosas materiales y esto podría sofocar nuestra vida espiritual. Jesús enseñó que no acumuláramos tesoros en la tierra y nos advirtió contra la codicia. Pablo dice allá en Filipenses 4:11: no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Tenemos que seguir el ejemplo de estos grandes personajes del Señor. Disfrutar y darle gracias a Dios por lo que tenemos. Ser agradecidos y vivir de una manera que podamos disfrutar todo aquello que tenemos. Y también saber esperar si algo deseamos, pero no estar afanados por ello. Pablo también le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Entonces tenemos esa confianza en que en Dios tenemos todo lo que necesitamos, nada trajimos y sin duda nada nos llevamos. Job 11:21 dice: desnudo salí de mi madre y desnudo he de partir. Tenemos que aprender a vivir agradando al Señor en todo aquello que Él
nos pide, vivir de acuerdo a su voluntad, ser hombres y mujeres santos, agradándole en todo. Dice esto, algunos cristianos enseñan que no basta con que amemos a Dios y al prójimo, sino que debemos amarnos a nosotros mismos. Este es un error por 3 razones. Primero, Jesús se refirió al primer gran mandamiento y el segundo, pero nunca mencionó un tercero. En segundo lugar, el amor a uno mismo es una de las enseñanzas de estos tiempos. Pablo dice allá en 2 Timoteo 3:2 lo siguiente: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. En este tiempo estamos viviendo esto, donde los hombres y las mujeres están pensando más en sí mismos y no en las cosas de Dios. Están pensando más como el mundo piensa y no están pensando más como el Señor quiere que pensemos. Como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, tenemos que ser semejantes a como Él es. Debemos ser como Cristo es, transformados según la imagen de su Hijo. Eso estaremos viendo mañana, primero Dios. Cómo ser semejantes a Cristo. Pablo dijo en Romanos 8:29 lo siguiente: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Recuerden, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Aprendamos cada día a ser verdaderos discípulos de Jesús, haciendo su voluntad. Mañana estaremos viendo el tema ser semejantes a Cristo. ¿Cómo yo puedo ser como Jesús de acuerdo a su palabra? Saludos desde Comala, Colima. La bendición del Señor esté con ustedes. Mi nombre es Adiel Pineda Sánchez. Dios les bendiga.